Buenas tardes, me llamo Nayeli Zaso Pascual. Por las mañanas trato de lidiar con pequeñas criaturas dentro del aula como docente y mi trabajo final de máster se llama Metodología STEAM, Innovación Pedagógica en la Educación Primaria. En este vídeo no voy a explicar mi trabajo tal cual, sino que voy a hacer una pequeña reflexión acerca de las cosas más relevantes que he ido encontrando en este análisis y en esta investigación acerca del enfoque STEAM, y para ello va a tener diferentes apartados, como por ejemplo por qué investigué sobre el enfoque STEAM, qué he descubierto durante el análisis, hablaré acerca de la propuesta piloto que he creado y para finalizar hablaremos sobre las conclusiones y una reflexión un poco más crítica sobre todo esto. Y bueno, ¿por qué trabajar sobre el STEAM? Desde hace varios años que me fui dando cuenta que la enseñanza avanzaba a pasos agigantados en aspectos como la tecnología o la inclusividad, pero no en otros, como por ejemplo en la interdisciplinaridad. Tratamos de preparar al alumno para vivir en un mundo cambiante, digital e incierto, pero no les enseñamos la manera que existe de trabajar en equipo sin estarlo físicamente. Es decir, una actividad sí que la podemos programar para llevarla a cabo en un grupo de 4 personas en el mismo aula. Pero yo quise ir más allá, trabajar las diferentes materias con objetivos comunes. Eso que yo buscaba es lo que me ofrecía a mí el enfoque STEAM. Trabajar de una manera interdisciplinar, activa, inclusiva y, no menos importante, creativa. Entonces fue cuando me di cuenta de que el entusiasmo inicial ya lo tenía. Me propuse indagar e investigar, pero con el objetivo principal de entender cuándo, pero sobre todo cómo podía tener sentido aplicarla dentro del aula. Para tenerlo todo un poco más desglosado, son 3 los objetivos que se trabajan en la investigación de mi TFM. El primero, analizar la fundamentación teórica del enfoque STEAM junto con el aprendizaje basado en proyectos. 2, indagar en cómo se puede integrar esta metodología en el currículo de la Comunidad Autónoma de Navarra en la educación primaria. Y tercero y último, diseñar un piloto práctico adaptado a la realidad del aula que podemos encontrarnos en la vida real. Y por supuesto, para llevar todo esto a cabo se ha tenido en cuenta tanto el Decreto Foral 67/2022 como el currículo de primaria y la LOMLOE. Durante el proceso he entendido que el enfoque STEAM tiene una base pedagógica sólida. Está fundamentada en principios como el aprendizaje basado en proyectos, el diseño universal para el aprendizaje y el desarrollo de competencias clave. Pero, desde mi punto de vista, el cómo se abordan los contenidos es mucho más enriquecedor e importante que los contenidos que se enseñan en sí. La intencionalidad está en provocar curiosidad en el estudiante, en hacerles partícipes en la exploración y en el trabajo cooperativo. Un buen ejemplo es la que se realiza en Inglaterra, donde se llevó a cabo también con la realidad aumentada. Se demostró que los recursos tecnológicos, junto con la integración de las artes y las ciencias, fomentan la curiosidad y el pensamiento crítico. No obstante, la brecha digital fue el mayor desafío que se encontró. En España, la limitación mayor encontrada fue la falta de formación del docente, algo que da mucho que reflexionar. Muchos de los docentes, por falta de conocimientos y al no estar preparados, no se ven capaces de ofrecerlo dentro del aula. Después de muchas horas de trabajar, he sido consciente de la complejidad que tiene la interdisciplinariedad. No es simplemente juntar asignaturas, es necesario una planificación conjunta y una coordinación de tiempos. Por otro lado, he de destacar que no con un simple proyecto se consigue lo anteriormente dicho, sino que requiere de mucho tiempo, de paciencia, de trabajo y de perseverancia. A continuación, me gustaría hablaros un poco acerca del piloto práctico que he decidido llevar a cabo por si en un futuro cercano se pudiese dar la oportunidad de ponerlo en práctica dentro del aula. En este punto de la presentación me gustaría centrarme más en la parte práctica, ya que es la parte que más me ha gustado desarrollar. Antes de continuar, me gustaría destacar que ha sido muy enriquecedora para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Me considero una persona muy trabajadora y muy curiosa a la que le gusta aprender cosas nuevas. Sin embargo, me cuesta arrancar y por ello a veces me da vértigo intentar cosas nuevas. Por fortuna, este proyecto me ha servido para proyectar mis ideas sobre algo que me gustaría desarrollar en el aula futura
de una manera mucho más profunda y más detallada. La propuesta que decidí diseñar está dirigida para el alumnado de segundo de educación primaria en una escuela aquí en Navarra y se basa en crear una maqueta del sistema solar tras una salida al planetario. Debía diseñar una experiencia donde se fomentara la curiosidad, el pensamiento crítico y el cooperativismo. Hice uso de los principios del DUA para la posible diversidad que me podía encontrar dentro del aula y cada alumno tendría roles diferentes dentro del grupo. He tratado de crearlo lo más realista posible y ajustado lo máximo al desarrollo cognitivo de la edad, en este caso el pensamiento concreto. No ha sido un trabajo para nada fácil, ya que conectar lo teórico con la práctica cuando todavía nos ha llevado a la realidad es muy complejo. No me quiero centrar en cada detalle del proyecto, pero sí ver cómo es posible trabajar en todas las áreas con una misma finalidad, la maqueta del sistema solar. Entonces, en este caso en ciencias se estudiarían los planetas y el sistema solar, los componentes. Después tendríamos tecnología, donde se diseñarían los pequeños mecanismos y sencillos para los engranajes y los posibles movimientos de los planetas. En arte hablaríamos y se trabajaría el tema de los colores y la expresión plástica para construir los modelos de los planetas. Y en matemáticas se trabajarían los conceptos como el ángulo o la dirección para así poder darle un poco más de forma a nuestra maqueta del sistema solar. Y bueno, como se pueden apreciar, en esta diapositiva tenemos imágenes diferentes que son reales y que he podido llevar a cabo con una chica de segundo de primaria. Por tanto, he conseguido llevarlo un poco a lo más real posible dentro de las circunstancias que tenía a mi alrededor. Bueno, en cuanto a la estructuración del proyecto, habría que seguir una cronología que está compuesta por 5 pasos. La primera es la indagación y la formulación de preguntas, ya que todo tiene como base la curiosidad del alumnado. El segundo paso se trata de las hipótesis, ¿no? De las respuestas que el alumno trata de dar a esas preguntas que han formulado anteriormente sin conocimientos ni búsqueda de información. El tercer paso sería el diseño de la maqueta, donde se buscaría pues todos los materiales necesarios, las medidas, los grupos, todo lo que conlleva para lo que es necesario para llevar a cabo el proyecto. El cuarto paso sería la construcción real de la maqueta. Y por último tendríamos la evaluación, donde se pondrían a prueba con una autoevaluación, con una coevaluación. En este momento del vídeo me gustaría dejar un poco de lado todo lo que es el contenido práctico y me gustaría centrarme más en mí, ya que para mí ha supuesto un trabajo de mucha reflexión acerca de mi rol como docente. El enfoque STEAM es mucho más complejo, pero a su vez mucho más innovador de lo que yo me esperaba. Todo esto se debe trabajar con una mirada pedagógica, conociendo las características del alumnado, respetando los ritmos de los pequeños y aparte con preguntas reales, muy importante. He sido muy consciente de las limitaciones que me he ido encontrando, como que, por ejemplo, no tenemos suficiente apoyo institucional y tenemos falta de formación en el docente para poder desarrollar más proyectos dentro del aula. Se investiga de una manera bastante superficial el enfoque STEAM, por lo que en esta propuesta, bueno, un gran límite que me he encontrado ha sido la perspectiva de género también. Es un tema que al no llevarlo a la práctica en el aula real no he podido validarlo de una manera empírica. Por todo ello, bueno, las líneas futuras que yo propondría son el poder validar el piloto con estudios reales. Segundo, apostar por una mayor formación del docente en el enfoque STEAM. Y tercero, crear mayor trabajo de red entre los centros educativos para poder crear mayor trabajo cooperativo y crear muchos más proyectos que creo que son bastante necesarios. Y bueno, para concluir con este vídeo me gustaría terminar diciendo que ojalá haya sido un pequeño aporte para cambiar la educación a una más inclusiva y creativa. Me llevo un aprendizaje muy valioso para el futuro y he sido testigo de cómo el enfoque STEAM tiene un gran potencial para transformar la educación. Para ello siempre será vital tener los recursos suficientes y la voluntad institucional, algo de la que carecemos a día de hoy. Pero lo más importante, tratar de trabajar juntos para conseguir
una escuela más creativa, inclusiva e innovadora. No sé si podré cambiar la educación, pero tengo claro que quiero formar parte de ese pequeño cambio. Muchas gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Un saludo.